Buenas noches, ¿cómo les va? Muy buen lunes, arrancando ya la semana y además el mes de septiembre. A esta hora, 10:30 pasadita de la noche en el territorio nacional, vamos a hablar mucho de economía en estos 30 minutos haciendo un repaso, tal vez de lo que dejó el mes de agosto, pero mirando ya de pleno en el arranque de un mes que seguramente va a tener muchos condimentos de la agenda económica, sobre todo por las preocupaciones. ¿Hay preocupación en el equipo económico que conduce Luis Caputo y el gobierno nacional? Javier Milei va a cambiar algunas cuestiones relacionadas a las medidas o por lo menos parte del programa que viene aplicando en materia económica. Me parece y me da la sensación que algunas cuestiones empezaron a hacer mucho ruido y generaron muchas preguntas e incertidumbre tal vez en el ala de los mercados. Hoy volvió a subir el dólar, no arrancó de la mejor manera la jornada el billete con un salto prácticamente de 35 pesos, sobre todo teniendo en cuenta ya el comienzo del mes y de los datos que se conocieron de lo que fue el crecimiento de la fiebre del dólar que tuvieron los argentinos durante el mes de julio. Ya en la antesala del calendario electoral hay elecciones a la vuelta de la esquina. Octubre falta muchísimo todavía para saber, pero evidentemente todavía empiezan a generar algunas tensiones. Nos metemos de lleno en la primera parte del programa del día de hoy. Empezamos a analizar un poquito el plan Aguantar. Este plan, si se quiere, aguante, que va a tratar de generar los condimentos para contener el mercado de cambios, que no haya un salto cambiario y que eso no termine impactando en la dinámica de los precios. Esa es la principal preocupación que tiene hoy el ministro de Economía, aparte del equipo económico que toma un montón de medidas para tratar de que la inflación siga sobre el sendero de la línea del 2% mensual. Incluso menos se siente cómodo el equipo económico. Ahora, para eso, una batería de decisiones, futuros, tasas, encajes, para planchar, ¿qué cosa? El dólar. Para contener el dólar, esa es la estrategia que tiene el ministro de Economía, Luis Caputo. Fíjense que dejó el mes de agosto. ¿Qué dejamos atrás? Según Equilibra, una consultora que hace monitoreos semanales del dato de inflación, la inflación en el mes cerró en promedio en un 2%, muy parecido a lo que fue el mes de julio. No tuvo efecto fast-through, básicamente el pasaje a precio del salto devaluatorio del mes de julio, por lo menos en los precios. 2% mensual de inflación, al menos es lo que espera de la marcha de los precios esta consultora. Habrá que esperar, por supuesto, a partir del 10 de septiembre, cuando se conozca el dato oficial, el día miércoles 10, ya de la semana que viene, vamos a estar hablando de qué es lo que terminó sucediendo con el mes de agosto, que para las consultoras estuvo ahí en línea del 2%, algunas lo ubican un poquito más para arriba, sobre todo por el piso de algunos rubros y servicios que ajustaron fuerte durante el mes de agosto. Lo cierto es que en agosto el dólar se tomó cierto respiro, ya vamos a estar hablando de eso. Fíjense la inflación núcleo, 1,9%, ya acercándose al 2%. Esto no es una buena noticia, que si vos le sacás los productos estacionales y aquellos que están regulados, obviamente sale el dato de inflación núcleo muy similar a la de inflación minorista, 2% en promedio. Habrá que ver después qué termina sucediendo, pero esto es lo que al menos en promedio proyectan las consultoras privadas. Fíjate cómo tal vez está casi en línea de lo que fue otro mes más, volvería a estar en la línea del 2%, pero comparado con julio, muy similar lo que dejó el mes de agosto. Ahora, ojo con lo que pasa con respecto a otra variable que va a depender mucho de esta estabilidad de precios. ¿Y cuál es esa variable? El termómetro que tiene la economía argentina, que da que hablar. Mira, pasamos a la siguiente y vamos a ver el escenario de lo que sucedió en materia cambiaria. Bueno, acá tenemos el dólar. Este gráfico lo repasamos bastante habitual y a menudo. ¿Por qué? Porque son las bandas de flotación y un gráfico de líneas de cómo fue evolucionando el dólar tras la salida del cepo. La línea gris es el dólar contado con liquidación, un dólar que era mucho más libre considerado, y la línea azul era básicamente el tipo de cambio, sobre todo mayorista. Obviamente la estrategia central es marcar la cancha con un techo y un piso que se va moviendo, eso ya lo explicamos muchísimas veces. Una vez que se salió del cepo, el dólar estaba casi en los 1.370 pesos aproximadamente, bajó sobre casi acercándose a 1.200 pesos, se mantuvo en la línea de los 1.150, 1.200 pesos los primeros meses. Desde el mes de abril, a mediados de abril, se tomó esta decisión de aplicar este nuevo paquete, si se quiere, de reformas en materia del mercado de cambio y se liberó del cepo cambiario. Entonces no hay restricciones para las personas físicas que aprovecharon y durante todo este trayecto fueron acumulando parte de los dólares. Ahora, el tema central es que el Banco Central no utilizó dólares de las reservas para abastecer al mercado, sino que apareció tal vez
un escenario mucho más propicio para el ritmo de las exportaciones en la Argentina. A pesar de que se fue apagando el ritmo, de alguna manera las exportaciones empezaron a generar bastante oferta al ritmo de demanda de dólares que no frenó. Fíjense lo que terminó sucediendo, por ejemplo, cuando cerrábamos el mes de junio. En el mes de junio el dólar estaba casi sobre la línea de los 1.100, 1.150 pesos. Empezó a subir desde junio hasta el pico de finales del mes de julio, 1.375 pesos, y en agosto bajó. Empezó a bajar las primeras semanas y cerró casi muy parecido a como había terminado el mes de julio. Pero ¿qué es lo que terminó sucediendo? Tenés una caída del dólar oficial alrededor del 1,8%, o sea, prácticamente redondeando hacia arriba, un 2% fue lo que cayó en el mes de agosto a pesar de la suba que tuvo en los últimos días del mes. Ahora, el tema central es que hoy subió fuerte este dólar, que está de nuevo sobre la línea de los 1.380 pesos. Hay que tener en cuenta que el escenario del equipo económico no quiere saber nada con que se empiece a acercar al techo de la banda, que está en 1.462, y hoy está mucho más cerca de ese techo, sobre todo por lo que fue en esta primera jornada del mes de septiembre, sin mucha referencia en Estados Unidos porque fue feriado. Sin embargo, aquí sí hubo mercados. El dólar terminó casi sobre la línea de los 1.380 pesos. Eso le genera muchas tensiones a futuro, a ver qué puede llegar a suceder con la marcha de los precios. Y sobre todo con un rango importante que hay que tener en cuenta. Vamos a pasar a la siguiente placa y seguimos charlando a ver qué es lo que pasa con la cantidad de personas que vienen comprando dólares todos los meses. Se conocieron los datos del mes de julio. Fiebre por el dólar, fue récord del mes de julio. Más de 1.300.000 personas, un 30% más todos los meses en Argentina, de acuerdo al balance cambiario que publica el Banco Central. Datos oficiales, fíjense lo que dice el informe. En julio las personas humanas, todos los argentinos, compraron billetes por 3.400 millones de dólares. 3.400 millones de dólares y efectuaron ventas solamente por 367 millones. Claro, el mercado de cambios, obviamente hay oferta y demanda. Hay particulares que compran para atesoramiento o para hacer algún tipo de gasto en el exterior o para pagar la tarjeta o para pagar tal vez algún consumo en dólares. Y otros que venden, que necesitan desprenderse de los dólares para asumir compromisos en pesos o porque así lo deciden. Bueno, fíjense la diferencia. 3.400 millones de dólares compraron los particulares y solamente vendieron 367 millones de dólares, con lo cual hubo alrededor de 1.300.000 individuos que compraron durante el mes de julio y casi 576.000 vendieron, con lo cual es el doble más del doble los que están comprando todos los meses dólares. De hecho, venía desde la salida del cepo, como dijimos en abril, venía corriendo un ritmo de 1 millón de personas, 1.100.000. Claro, el tema es que en el mes de julio fue justo un mes muy particular, que estuvo muy vinculado con el salto cambiario. El mes de julio pasó el dólar de estar en la línea de los 1.200 a cerrar casi sobre la línea de los 1.370 pesos. Esa situación que terminó sucediendo, un salto del 14% de los dólares, lo generó también esto. La cantidad de personas que fueron al mercado de cambios, que aprovecharon tal vez una situación de dólar bastante barato, venía muy anestesiado el tipo de cambio, y además el efecto aguinaldo, que muchas veces, si sobró, siempre hay una parte de la sociedad argentina que le sobra algunos pesos a fin de mes, no es la mayoría, lejos está de serlo, pero también genera como recurso cobertura el hecho de ir al mercado y comprar dólares. Bueno, ¿cuánto? 3.400 millones de dólares. Y este número, si uno suma los gastos con tarjetas, inclusive que hicieron los argentinos, que fue récord el nivel de turismo en el exterior y también el consumo de acuerdo a lo que es la apertura de importaciones, con el debate que hay tal vez en el sector comercial con las nuevas páginas de internet que sirven para poder comprar de manera online y traer desde el exterior a través de carrier con mayores posibilidades. Bueno, 5.432 millones entre las compras de dólares para atesoramiento, aquí dijimos 3.400 millones de dólares, y los gastos de los argentinos con tarjeta en el exterior, que habría que sumarle casi 2.000 millones de dólares más, 5.432 millones. Bueno, así, si se quiere, no hay banco central que resista si tuviera que haber intervenido. Ahora, lo cierto es que el Banco Central dijo, no salimos a vender dólares, no podemos porque el dólar se estaba moviendo entre medio de las bandas de explotación que hace un ratito comentábamos. Por eso,
¿Qué terminó generando la oferta de divisas? ¿Qué compensó esta cantidad de dólares que pidieron los particulares de nivel de demanda que subió mucho? Bueno, principalmente el salto en materia de exportaciones. En la primera parte del mes de julio hubo un periodo de ventana, con lo cual el sector del agro, cada vez que liquidaba, podía acceder a las viejas alícuotas antes del salto de aumento en materia de retenciones. Por eso el agro aportó más de 4.600 millones de dólares en materia de exportaciones y de alguna manera abasteció al mercado de cambios de los ahorristas que todos los meses entre 1 millón y 1.300.000, en este caso fue 1.300.000 argentinos, compraron dólares para atesoramiento. El tema central es después en qué usan esos dólares o si vuelven al sistema o directamente quedan afuera porque van y lo retiran de los depósitos y algo de esto viene sucediendo. El ahorrista argentino compra, decide dejar una parte depositada en los bancos, pero otra lo reserva y lo saca del sistema y esa situación le genera cierto ruido, sobre todo en materia de la cantidad de depósitos en dólares que tiene el sistema y también obviamente el escenario de que son dólares que se sacan del sistema y después no vuelven al circuito comercial. Bueno, cuestiones que hay que seguir de cerca. Récord prácticamente de este último tiempo, más de 14.000 millones de dólares desde el mes del último año, si se quiere de punta a punta, casi 20, de julio a julio 2024-2025, pero sobre todo tras la salida del cepo, casi 14.000 millones de dólares. Ojo que acá hay una cuestión técnica, no es el Banco Central saliendo a vender utilizando las reservas, sino contemplar y calzar el ritmo de exportaciones, la temporada alta de liquidación del agro, sobre todo de cómo se generan los dólares por el circuito comercial, producto de las exportaciones, que están obligados los exportadores después a ir al mercado de cambios, vender esos dólares y transformarlos en pesos. Bueno, eso está sucediendo, por supuesto, y es lo que hoy está abasteciendo el mercado, porque si no el salto hubiese sido muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque si no aparece ante un tirón de demanda el nivel de oferta que abastezca al menos esa cantidad de billetes que pedían los particulares, lo primero que impacta, el mercado te ajusta o por precio o por cantidad, y va a ser el precio, y va a subir hasta el techo. Y si sube hasta el techo, 1.440 pesos, obviamente ahí sí el Banco Central está obligado a vender parte de las reservas, algo que hasta ahora no se modificaron ni se utilizaron. Pasamos a la siguiente rápidamente y vemos también el que sí le juega de estrategia. Fíjense qué pasó, porque estos datos que hablábamos del mercado de cambio tienen que ver con julio. Fíjense el Tesoro. Acá hay una diferencia clave. El Tesoro es el Ministerio de Economía, básicamente la caja del Gobierno Nacional, que la administra Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, su socio del sector privado, y hoy, si se quiere, continúan siendo socios en tándem, porque uno controla el Banco Central y el otro controla el Tesoro de la Nación, con lo cual acá también hay parte de una estrategia bastante vinculada y aceitada, algunos dicen. ¿Qué dicen los analistas? Que el Tesoro tuvo que salir a vender dólares para abastecer el mercado, para que no haya tensiones, y es parte de la estrategia que está aplicando. Por un lado, recién te comentábamos, el Banco Central no puede intervenir en el mercado de cambio para hacer bajar el dólar, pero el Tesoro sí, y el Tesoro tiene dólares propios. ¿Cuánto? 133 millones de dólares en las últimas ruedas cambiarias de la semana pasada, de lo que fue el mes de agosto. Bueno, esta estrategia no se veía hace bastante. El Tesoro vendiendo dólares propios, obviamente, que los utiliza después para pagar vencimientos de deuda en dólares. En un ratito vamos a ver qué pasa con el perfil de vencimientos que tiene la Argentina para devolver los distintos plazos en materia de endeudamiento que les ponen presión, principalmente al billete y también a una variable clave que es la tasa de interés que le está pidiendo el mercado para renovar las letras del Tesoro, que ahí se armó barullo, sobre todo durante el mes de julio, en agosto ni te cuento, y ahí está la expectativa que va a suceder durante el mes de septiembre. Fíjense que solamente en los últimos días tuvo un saldo vendedor, por ejemplo el 12 de agosto vendió 126 millones de movimiento de la cuenta hacia abajo, casi 50 y 27 millones en los últimos días de las últimas ruedas cambiarias. Bueno, ojo con esto, porque acá lo que aparece es Luis Caputo utilizando los dólares que ha comprado en otro momento, porque durante julio compró dólares el Tesoro a un ritmo de casi 1.400 millones de dólares, pudo comprar en el mismo momento donde los particulares también estaban comprando. Por eso dijimos fiebre del dólar, compraron las personas físicas, pero también aprovechó el gobierno y compró en plena temporada alta de liquidación del agro. Ahora viene la parte, si se quiere, más baja, residual de lo que deja en materia de exportaciones.
que algunos sectores dicen todavía quedan al menos cerca de 1.900, entre 1.900 y 2.000, 2.500 millones de dólares en materia de existencia que están esperando tener cierta perspectiva para que se generen liquidaciones. Bueno, habrá que ver si eso termina sucediendo. ¿Cómo influye eso y cómo impacta esto? Estos son menos dólares que quedan en disposición del gobierno para, obviamente, afrontar vencimientos de deuda. Tiene poco de cara al cierre de año en materia de vencimientos de deuda en dólares, sí mucho en pesos, pero trata de esta manera de intervenir para abastecer un mercado que evidentemente genera mucha tensión en materia de demanda. Hay muchas dudas sobre qué puede llegar a suceder y hoy el dólar volvió a pegar un salto y no se descarta que el Tesoro intentó tal vez ponerle cierto techo. Esto lo hace en el mercado oficial, en el mercado spot de contado, pero también el Banco Central interviene en el mercado de futuros, tratando de marcar la pauta a cómo se puede mover el dólar de acá a los próximos meses para tratar de bajar la expectativa de devaluación. Por eso fíjense que está todo encorsetado a que el dólar no se mueva, tratar de generar las condiciones para bajar la expectativa de devaluación en la Argentina y de esa manera generar una estabilidad cambiaria que le termine impactando en el ritmo de los precios. El dato que preocupa es este, es que cada vez más argentinos compran dólares, que eso significa también que hay un nivel de desconfianza y eso lo termina mostrando el mercado con la tasa de interés. Y fíjense lo que pasa con la tasa de interés. Bueno, está en niveles realmente récord. Mira, pasamos a la siguiente. ¿Cómo termina remunerando? Fíjense esto, tasa real de depósitos récord en décadas. ¿Tasa real qué significa? Cuando vos le descontás la inflación, ¿cuánto es el nivel de tasa? Si la inflación está por arriba de la tasa de interés, la tasa real es negativa. Si la inflación está por debajo de la tasa de interés, la tasa real es positiva. Ganás en términos de reales, obviamente, en materia de bienes, servicios, y ni te cuento en dólares. Si el dólar está planchado, la tasa real positiva en dólares es muy alta. Fíjense lo que terminó sucediendo. Está en ritmo del 40% por arriba del promedio de la inflación, 40% real. Las tasas siderales que no tienen nada que ver con las proyecciones en materia de precios que hay de la Argentina en los próximos años. Sobre todo porque de acá a 12 meses el rendimiento de plazos fijos, que es básicamente los depósitos bancarios, la tasa nominal a 30 días está en el orden del 50%, con un nivel de inflación proyectada entre el 25 y 30%, ahí está casi 35-40% nominal arriba de la inflación. Hay que tener en cuenta que esta situación hacía mucho tiempo que no sucedía. Fíjense cómo con el correr de los años, fíjense acá tenemos el 2023, una caída tremenda en la tasa real, donde la inflación hizo lo suyo y licuó básicamente toda la cantidad de pesos que había en el sistema, principalmente ¿por qué? Porque la tasa no alcanzaba a cubrir el escenario de inflación que tenía o que venía teniendo la Argentina. Bueno, eso cambió, sobre todo en el mes de julio en adelante. Ojo con esta situación, que es una super tasa que tal vez saca muchos beneficios para aquel que le sobra pesos, pero fíjate lo que sucede, se van al dólar. Bueno, esas cuestiones están dentro de las discusiones que se están dando internamente dentro del equipo económico, si van a cambiar o no parte de este escenario. Desde el gobierno dicen, vamos a seguir insistiendo, la tasa la va a definir el mercado, no queremos intervenir más para fijar una tasa por debajo de la de equilibrio. El tema es que hoy no sabemos cuál es la tasa de equilibrio, porque está 40% por arriba del promedio de inflación. Una tasa completamente descalzada de acuerdo a las expectativas o proyecciones que hay en materia de precios en la Argentina, y también con respecto a eso te termina golpeando el ritmo de la actividad, algo que hemos comentado. El lunes pasado charlábamos cómo viene un monitoreo de la economía real con estas variables financieras. Fíjate qué sucedió con este dato que elabora tanto la Bolsa de Comercio de Santa Fe como la Bolsa de Comercio de Rosario. Tenemos un 0,5% de caída en el mes de julio, una caída interanual con casi todos los sectores en rojo, muchos de los cuales tenés actividad de construcción, el mes de julio realmente ahí, estancada, 0,1%. Asalariados del sector privado también registrados, 0,1% para abajo. Producción industrial, 0,7%, casi un punto porcentual. Ventas minoristas, 1% mensual para abajo. Patentamientos, rojo del 2%. Ojo con esto, porque el patentamiento a nivel nacional viene de tener buen ritmo, pero en Santa Fe lamentablemente se terminó desacelerando. Importaciones totales de bienes, 1,9% de caída, 2% en la remuneración real, básicamente, de la economía argentina.
bueno, estas situaciones, y ni que hablar los productos principales cultivos, 6% menos de producción, bueno, le pone cierta traba a la potencialidad de crecer en la economía, y es ahí donde se juega el partido. ¿Qué sensaciones o cómo llega la economía a las elecciones de acuerdo a esto? Una economía que está muy encorsetada, sobre todo porque perdió ritmo de aumento de nivel de actividad. De hecho, en el mes de julio volvió a caer por tercer mes consecutivo. Es cierto que todavía sube en el mes de julio interanual contra el 2024 un 3%, pero antes los datos interanuales estaban en el orden del 6%. Y por último, 0,1% el dato de actividad de acuerdo al comienzo del año, básicamente, o finales del 2024, que fue diciembre del año pasado. Así está la economía, que se debate sobre algunas variables, lo que puede llegar a suceder con el dólar, lo que puede llegar a suceder con la tasa de interés y, por supuesto, el impacto que tiene en el dato de actividad económica. La última, antes del corte, bueno, fíjense el perfil de vencimiento. Estos son los distintos resúmenes que tiene, si se quiere, la tarjeta de crédito del Tesoro Nacional. Este mes de septiembre vencen casi 25 billones de pesos, de los cuales alrededor de 13 billones están en manos privadas. Estos son muchos pesos que potencialmente podrían quedar en el sistema si no hay una buena renovación. Claro, en el año, durante diciembre 2026, van a vencer casi 30 billones de pesos. Es un número de magnitudes muy, pero muy fuerte. Lo que la estrategia del Tesoro es empezar a refinanciarlos y patear vencimientos a futuro, pero claro, habrá que ver después a qué tasa de interés, porque esto también le genera tensiones, porque son pesos que después a una tasa alta se recapitalizan cada vez más caros. Por eso, atención con este perfil de vencimiento bastante exigente que tiene el gobierno nacional, el mercado, sobre todo en el mes de diciembre, vencen 36 billones de pesos, entre los cuales, es cierto, la gran mayoría está en el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, con lo cual, básicamente, ahí sabe que va a tener un gran grado de adición, pero todos los meses en promedio entre 12, 11, 8 billones de pesos que tiene que salir a refinanciar por vencimientos de deuda, que si no lo hacen son pesos que quedan en el camino y podrían llegar a poner presión principalmente o al dólar o a la marcha de los precios, y ahí se va a jugar el partido. Bueno, este es el pantallazo de lo que fue el mes de julio, agosto y las miradas que hay que estar atentos en el mes de septiembre. Hacemos un brevísimo corte y ya volvemos. Hay mucho más lado. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Venía a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 165.000 pesos. Individual, 51.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Contamos lo que muchos quieren que no se cuente. La información justa y precisa con Juan y Citroni. El análisis económico de Facundo González y la participación de Damián Tour. Analizamos lo que pasa con la mirada de Veníamos Bien. Veníamos Bien. En Veo, el canal de Santa Fe. Minutitos finales y último bloque de este lado de versión septiembre, ya directamente, y ojo con lo que está sucediendo. Y vamos a meternos en la novela de la economía, con el Quijote y los molinos de la economía, lo que está sucediendo con las tarjetas de crédito. Y sobre todo el nivel de tasa de interés que recién comentábamos, ¿no? Una tasa alta de interés tal vez te expone a la situación de deuda de los argentinos, y por octavo mes consecutivo hay una señal de alerta
subió el nivel de morosidad de los titulares de tarjetas de crédito en la Argentina. Obviamente eso habla a las claras del nivel de endeudamiento que tienen las familias. En promedio, el 20% del total del presupuesto de los argentinos tiene un nivel de deuda. ¿Qué significa eso? Que hay un 20% comprometido a pagar deudas. Por eso el Quijote está muy preocupado, de Sancho Panza, ni te cuento, cuando le llegó el resumen de lo que gastaron durante los últimos meses. Fíjense este dato, la irregularidad del crédito bancario a familias ya era alta en el mes de junio, previo a la suba de tasas. Imagínense a partir de ahora. Obviamente, corregido el dato por inflación, está prácticamente en los mismos niveles, casi un 5%, un poquito más del 5% del total del stock de créditos que tiene el sistema bancario en tarjetas de crédito está en mora. Está con algún grado de incumplimiento e irregularidad. Esta situación no se vio desde la pandemia. Fíjense que en la pandemia saltó el nivel de irregularidad de datos del Banco Central del 2 al 5, bueno, algo similar. Venía en el orden casi del 2,5%. Durante el mes de julio saltó al casi 5,5% el dato de nivel de morosidad de las tarjetas de crédito. Ese 5,5% no significa que el 5% de los titulares de tarjeta de crédito, sino del total de stock de tarjeta de crédito que tiene el sistema bancario. Casi, inclusive más alto que el escenario de pandemia. Acá tenemos el salto del 2020, lo mismo sucedió con la crisis de Cambiemos y las turbulencias cambiarias y otra vez instalar el cepo luego de lo que fue el salto del dólar en los últimos años de la administración de Cambiemos, subió al 5%. Fíjense que naturalmente tiene un piso bajo realmente en materia de irregularidad del crédito entre el 1,8 y el 2,5%. Bueno, en la actualidad está en 5%. Con lo cual enciende algunas señales de alerta, problemas en puerta para las familias argentinas, sobre todo ¿por qué? Porque el nivel de endeudamiento y exponiéndote a tasas de interés, que hoy para refinanciar la tarjeta hay que tener en cuenta que acá hay un consejo y lo aprovechamos también a Sancho Panza. No hay que ver la tasa nominal anual, tenés que ver el costo financiero total. Y ojo porque es prohibitivo el hecho de utilizar la tarjeta una vez que llegue el resumen, hacer el pago mínimo y refinanciar el saldo. No, porque ese nivel de tasa está en el orden del 90%, con lo cual le tenés que aplicar un montón de otras cuestiones y proyecciones que te la acercan a 3 cifras en la refinanciación de tarjetas. Hacerlo si no te queda otra, obviamente, pero a tratar de equilibrar el hecho de cómo te expones a las deudas, porque esto es un dolor de cabeza. Recién decíamos la bola de nieve que tiene el Tesoro de la Nación. Bueno, a no descuidarse, porque el tema de los pagos mínimos de tarjeta también te generan ese efecto bola de nieve, y sobre todo porque se reconfiguró el hecho de el nivel de inflación. A nivel de inflación alta, eventualmente estar endeudado a cuotas fijas y tasas más bajas, obviamente estaba ese efecto donde te terminaban licuando el nivel de deuda, porque en algún momento el nivel de ingreso empezaba a equipararse a algunos aumentos y perdía representación. Hoy eso no está sucediendo, los aumentos de las tasas están positivas en términos reales, con lo cual cada vez te cuesta más tratar de generar ingresos para pagar el resumen de la tarjeta, todo lo contrario a como venía funcionando la Argentina al menos hasta el 2023, a cambiar esa estrategia y armar un presupuesto para ponerse al día. Sobre todo el último consejo que te deja el Quijote, tenés que fijarte antes de pasar la tarjeta bien el resumen, cuánto va a impactar en el próximo que tengas y tener en cuenta si lo puedes afrontar o no ese gasto. Y si no se puede, tratar de ir equilibrando muy de a poco, pero ir saliendo un poco de esas deudas, sobre todo con el nivel de tasa de interés. 5% del total de las tarjetas están en irregularidad. Ahí también enciende las alarmas el sistema, porque no solamente es de tarjetas de crédito, sino también de los créditos personales que empiezan a otorgar los bancos. Hoy, con esta nueva realidad que es con tasas altas, evidentemente hay menor posibilidad de acceso a los créditos en la Argentina, una situación que también genera algunos condimentos. Bueno, pero llegamos al final con recomendaciones y todos. Muchísimas gracias por hacerte cargo de tu economía, por estar compartiendo con nosotros a esta hora de la noche en Lado E. Será hasta el próximo lunes. Muchas gracias.